Interruptor en caja moldeada y en caja abierta. Esto llega hasta 125 amperes, por ahí alguna marca un poquito más o menos, porque esto no es una reglamentación. Esto depende del fabricante, lo más común es hasta 125 amperes. Esto desde 125 hasta, ¿cuánto era? No me acuerdo, ahora esto era, creo, si no me equivoco, hasta 1600 amperes. Y los interruptores en caja abierta hasta 6300 amperes. Claro. ¿Y que dentro de los PIA estarían los domiciliarios o no? Sí, los domiciliarios son PIA. Ah, bien. ¿Qué son profesionales? Pequeño interruptor automático. Las termomagnéticas nosotros le decimos. Lo que uno ya. Termomagnética es esta. Las termomagnéticas hay de tres tipos dependiendo de la cantidad de corriente. Los PIA, que son pequeños interruptores automáticos, los interruptores en caja moldeada y los interruptores en caja abierta. Son todos interruptores termomagnéticos. Y esto lo de el último que es el para ¿Sabes una pregunta? ¿Pero dónde, por ejemplo, profe? ¿En dónde más o menos puede ver eso? Ah, en industria, son todos entornos industriales. Empresas así, que pueden decir. centrales eléctricas. No, en industria. Porque en centrales no, porque. O sea, vos tenés toda una parte por ahí de comando, iluminación y pavadas que se manejan. Porque esto es baja tensión, esto es 380. Claro. Ah, mirá, tenés razón. Mirá. Y la parte grosa de una generación se genera más o menos en 15.000 voltios. Lleva otro tipo de instrumento, otro tipo de protección. Estos son protecciones de baja tensión. Entonces es para cuando vos tenés una entrada en baja tensión, el interruptor en caja abierta, 6.000 amperes, estamos hablando de una morrocotuda entrada en baja tensión que distribuye, se ve un interruptor general de una industria, pero es para manejar baja tensión. Por eso no te imagines generaciones de lab o ese tipo de cosas. Profe, ¿y qué hay de cierto, ya que nombraste del apio, ¿no? Que los transformadores antes contaminaban, eso era real. Estar cerca me refiero, ¿no? Viste que siempre hubo como. Sí, tiene dos tipos de contaminación. Una es la contaminación electromagnética y otra es la contaminación por el aceite. El aceite, porque. Todo aceite contamina, punto. Hay algunos que contaminan más y otros menos. Todo el aceite contamina, todo, absolutamente todos los aceites. Para eso casi no. Hay aceites modernos que son de la última tecnología, que son los menos contaminantes de todo, pues son biodegradables. Claro, está bien, sí. Pero la mayor tecnología, o sea, la mayor seguridad en lo que es transformadores así, los que están en la calle, que ya no se usan más en aceite, sino que se usan transformadores secos, que tienen un gel adentro, porque la mayor ventaja de los transformadores en aceite es el tamaño. Que vos reducís el tamaño, reducís los materiales, es más barato. Pero vos, ¿por qué un transformador grande tiene aceite y un transformador que voy a comprar para 10 lamparitas de 20, 12 volts no tiene nada? Y porque si vos lo escalás y lo haces inmensamente grande, va a poder transformar más potencia. Pero ¿qué pasa? Vos para abaratar costos, es refrigerante. El aceite adentro del transformador es refrigerante. Y tenés de la misma manera que los cables. Presión, o sea, porque siempre de las partes más calientes cambios como el aire. El aire caliente sube, el aire frío baja y bueno, adentro del transformador se genera una circulación de aceite. De las partes más calientes a las partes más frías. Eso es una convección, es natural. Una circulación de aceite de forma natural. Y después tenés con bomba. ¿Cómo están compuestos entonces los transformadores que están en la esquina? ¿A qué te refieres? O sea, todos los transformadores por Cobre, ¿qué hay? cobre, sí. Es lo mismo que. Todos los transformadores se hacen iguales. A lo que vimos nosotros. Todos son iguales los transformadores. Yo había pensado otra cosa y es cierto. Todos los transformadores son exactamente iguales. La diferencia es que los transformadores que vos tenés en tu casa chiquitos son monofásicos y los otros son trifásicos. Pero hoy en día no hay transformadores electrónicos, o sea. Variadores de frecuencia, decimos, ¿no? ¿Cómo? Los variadores que usan ahora, me decía vos. Por ejemplo, un coso de un celular. No. Pero de potencia no. O sea, en las casas sí, cosas chiquitas sí, la electrónica sí. Pero si vos tenés que transformar de 500.000 volts a 132.000 volts y manejar la potencia que consume todo, no sé, Capital Federal, no hay electrónica que valga.
Claro, no. O sea, y si existe, inmensamente caro. Pero las cosas chiquitas del hogar así. Sí. Cosas de seguridad. Pero esos son fuentes, no son transformadores. Profe, y la otra contaminación que estaba por comentar, la electromagnética, ¿en qué nos afecta o por qué se le llama tan contaminación? Porque todo campo electromagnético es perjudicial a la salud. Ah, es perjudicial entonces. Pero lo que pasa es que hay un valor establecido por norma que se considera seguro. Es lo mismo en la tensión. Vos agarrás, tenés una pila de un boli medio y la tocás, le pasás la lengua, no pasa nada. Claro, sí. Metelo en el enchufe, queda frito. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿la electricidad es peligrosa? Sí, es peligrosa. Lo mismo pasa con los campos electromagnéticos. Si yo te someto a un campo electromagnético sumamente intenso, queda frito. Frito, al Eso es momento. como hablábamos de los helicópteros que cuando tienen que arreglar un cable, cuando tienen que arreglar un cable de alta tensión, el campo ese, el arco ese que se genera, te chupa. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es por potencial. Eso es por tensión nomás, no por campo electromagnético. Pero es parecido a. No. Eso es simplemente por tensión. Son dos cosas, o sea, existen las dos cosas. Tenés un potencial muy grande y tenés un campo electromagnético grande. Tenés las dos cosas. Pero el arco ese se genera por la tensión, no por el campo Hay un electromagnético. video que muestra un tipo que pasa bajo la lluvia cerca de los cables y tenía un paraguas y se hacía los arquitos en la parte del paraguas de metal. Se hacía una. Sí, eso no lo vi nunca y no te sé decir si es cierto o falso. Porque en teoría todas las normas están dadas, todas las distancias de seguridad calculadas para evitar que el campo. las condiciones de lluvia, que son las peores, para que el campo magnético sea inofensivo. No imagínate si estuviera largando chispita al lado de la persona, por eso me suena bastante. A ver, se pudo dar una condición particular, que hubo una falla, que hubo algo mal calculado, todo puede pasar. Pero lo veo con baja posibilidad. Las explosiones, profe, un video corteo que viendo en los formadores por sobrecalentamiento. Cortocircuito. Sí, si explotan cosas es generalmente por cortocircuito. Viste que 2x3 dicen, explotó un transformador en los hornos. Sí, pasa que sin luz, básicamente toda la Eso zona. es porque tiene un exceso de. Sí, pasó algo. Puede ser por las casas. No, generalmente porque vos tenés. Mire que por ejemplo en el verano todo no se usa el aire acondicionado. Mayor consumo, ¿no? Vos tenés el transformador. Metémoslo fácil, ¿no? Multiplicar por 3 y ya tenés el trifásico de la calle, ¿no? Bueno, vos acá en la salida, que vas a tener en tu casa. Ahí está en tu casita, ¿no? Bueno, vos, cualquier quilombo que haya acá, salta el fusible. Se quiebra el fusible y ya está. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés justo en la hornera, tenés un quilombo, acá ¿qué pasa? La línea lo ve como una carga grande, entonces por ahí las protecciones de este lado no llegan a actuar si es un transformador relativamente pequeño. ¿Sí? Porque a ver, para tu casa 100 amperes parecen un montón. ¿Sí? Cualquier cosa que tome 100 amperes es un montón. Pero en la red de la 100 amperes no es nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes imagínense que a nivel La Plata cada ustedes tienen 13.200 voltios. 13,2 kilovoltios. ¿No? Entonces, que esto entre en corto, ¿sí? Y no sé, tiene un transformador, o sea, ya hicimos el cálculo del corto del transformador, ¿sí? Si acá me viene, no sé, 400 amperes, por decir cualquier cosa, por ahí la línea de 13,2 kilovoltios no lo ve como un cortocircuito, claro, sino que lo ve como una carga. Si bien en teoría debería haber protecciones ¿cómo se llama? Que protejan a todo el sistema, a veces pueden fallar. Cuando el corto está muy pegado al transformador, puede llegar a fallar. Pero tiene que ser algo muy particular. ¿Sí? Que tiene que ser un transformador muy pequeño, que en caso de cortocircuito la línea lo vea como una carga. Que a veces pasa, no debería, pero a veces pasa.
Pero ahí estás explicando vos que ahí se puede quemar, entonces. Y claro, porque es para la línea de 13,2 kilovolts es una lamparita. Claro. No es una falla. Pero el transformador está hirviendo. La verdad. Se está cocinando. Qué loco, ¿no? Igual uno, la electricidad piensa que es como todo muy, porque no lo conocemos, ¿no? Pero en general funciona casi todo parecido, ¿no? En general. No entiendo Y que como llega la luz a tu casa, vos conectás algo, una licuadora, lo mismo en otra magnitud se hace capaz para conectar un equipo mucho más grande, de mucha más potencia. No, porque cuando vos tenés mucha más potencia, cuando vos conectás la licuadora está todo 1000 veces sobredimensionado. 1000 veces. La licuadora consume 1 ampere, la línea aguanta 20. Sí. ¿Y qué decir en el caso en cambio, de en un motor de una industria, un motor que toma 100 amperes, la línea está preparada para 100 amperes. Ah, mira. Pensé que Y era. ahí está diseñada así, a la 947 y la, creo, si no me acuerdo mal, ¿no? No me puedo confundir de nombre, ¿no? Pero ustedes tienen la 947 y la 60. La 828 o algo así. Bueno, son de medir ya la hora de ENO. Pero bueno, siempre en cualquier ensayo de laboratorio es muy importante tomar los datos de los instrumentos. No solamente, en este caso, que tomamos la resistencia interna y nada más, sino que es muy importante tomar marca, modelo, número de serie, todo lo del instrumento. Claro. ¿Sí? Porque si después de repente, no sé, nosotros medimos con el ómetro y nos daba 16 ohm aproximadamente, que es lo que tomamos. Sí. ¿No? Bueno, y de repente nos da 54 ohm, o un valor ridículo, tenemos que ver qué pasó. Claro. ¿Sí? Y generalmente cuando la medición es muy mala, o hay un error en la conexión que puede pasar, o alguno de los instrumentos falló. Entonces, si nos da un valor ridículo, lo que hay que hacer es revisar primero que nada los instrumentos. ¿Y hay que tomarse una resistencia de patrón, algo parecido? ¿Una No, referencia? a ver, depende del tipo de instrumento que sea, harás un contraste. ¿Sí? ¿Sería con la marca de modelo nomás ya estaría? ¿O No, marca y modelo no. Número de serie, porque necesitas revisar exactamente el que usaste, no uno igual. Bien. Marca, modelo y número de serie. Eso ya digo, sobre todo es cuando hay una falla en la medición. ¿Sí? Si no, si da todo bien, listo, solamente fue un registro, quedó, listo, ya está. O sea, hay que repetir el ensayo para ver qué tan repetitivo es y no volver, o usar otro instrumento o usar el mismo, depende de lo que se busque, ¿no? Pero saber qué instrumento usaste para medir. Claro. Profe, y esa variación que teníamos, como decía que viste que era instantáneo, casi como estaban los dos conectados en el mismo momento. Eso puede ser por la estabilidad de la fuente, porque si la fuente no es estable, porque no genera oscilación. A ver, estamos hablando de que oscilaba en 0,03 volts. Sí, no, nada, sí, obvio. Teníamos el instrumento con un alcance que me daba 3 dígitos, 3 decimales. Entonces eran variaciones muy pequeñas, pero la fuente me generaba variaciones. Claro. Yo la puse en 1,9 volt y en 1,9 volt estaba siempre. ¿Sí? Pero me oscilaba entre 1,95, 1,96, 1,97. Un centésimo de volt. Está bien. Entonces eso va generado más por la fuente, decís vos. Eso es la fuente, sí, eso es la fuente. Porque la resistencia no varía. Puede variar con la temperatura, pero con la corriente que. A ver, imagínense que aguantaba. ¿Cuánto dijimos? Que aguantaba 1,45 amperes. Sí. Una resistencia que como máximo aguanta 1,45 amperes y le hacíamos circular 0,1. ¿Se entiende? Con 0,1 amperes la temperatura de la resistencia ni varió. ¿Sí? Si hubiésemos estado cerca más de 1 amper, podemos decir, sí, bueno, por ahí la resistencia se calentó, me hizo oscilar la lectura, pero en ese caso estaba muy subutilizada, no levantó ni medio grado.
Y lo último, esto que decía vos de contrastarle los multímetros antes de hacer la prueba. No, contrastar antes no. O sea, vos Si hay fallas antes de solamente. hacer la prueba vos tenés que saber que los instrumentos funcionan bien. ¿Sí? El trabajo de contraste se hace antes de usar los instrumentos. Es lo que le digo, en un laboratorio siempre se hace un control una vez al año. No, se mandan a certificar todos los instrumentos por lo menos una vez al año. Pero en el caso, yo decía así, cuando en un laboratorio vos tenés, bueno, en una escuela tenés bueno, uno primero medio... probás los instrumentos y tratás de estar lo más seguro posible de que funcionen bien. Por ejemplo, a ver, nosotros hasta ahora no hicimos la prueba de contraste. Si hacemos a tiempo, en una clase voy a traer las cosas y hacemos un contraste. Pero el contraste tranquilamente lo haces antes de hacer conexión corta y larga. Por eso te certifica los instrumentos, una certificación interna, ¿no? Claro, sí. Vos decís, agarrás, tenés 10 instrumentos, bueno, le haces un contraste a los 10, por ahí no a los 10, pero por lo menos a los 2 o 3 más que más vas a usar. Era más que nada, viste, que el que yo tengo que es muy básico. Por ahí si vos querés proponer que los chicos usen dispositivos así como... Pero más allá de básico o no, el contraste, ¿qué es el contraste? Que te dé dentro del rango del fabricante. Claro. Si está dentro o no del rango del fabricante. Ahora, si el fabricante te dice que tiene 25% de error, No hay que corregirlo, claro. a ver, estás usando un instrumento muy malo, pero está dentro del rango. Perfecto. ¿Alguno tiene, no lo traje, alguno se quedó con la hoja de datos del multímetro? Bien, por ejemplo, el rango que usamos, que era de 2 volts, tiene 0,8% de error más 5 dígitos. ,8% más 5 dígitos. ¿Sí? Eso tiene ese instrumento tiene 4 dígitos. ¿Sí? Es 1, ¿sí? Bueno, el último dígito es este, así que 5 dígitos son 5 milivolts. ¿Sí? Bueno, y a fondo de escala, supongamos, en donde lo estábamos usando, que estábamos prácticamente a fondo de escala, son 2 volts. El 0,1% de 2 volts son 20 miliamperes. Entonces 0,16. 0,16. Esto equivale a 0 a 16 milivolts. Estos son 5 milivolts. A fondo de escala vamos a tener 21 milivolts de error como máximo. No afecta. Prácticamente no afecta. Depende para qué. En este caso, No, lo que pasa es que ahora estamos midiendo por el simple hecho de medir. Vos para saber si eso es válido o no, tenés que saber para qué estoy midiendo. bien. Si es simplemente una resistencia que me interesa saber, tiene el valor, pero porque sí, listo, yo después, dependiendo de la medición, voy a calcular el error total de la medición, ¿sí? Que las técnicas de voltímetro y amperímetro tienen una cuentita que es el error del voltímetro multiplicado por el error del amperímetro, más no sé qué más, no me acuerdo exactamente la cifra, y te da el error de la medición. Y el error de la medición te va a dar, no sé, 1%. Entonces vos, ¿tienen alguno que ya ha calculado algún valor de resistencia? Sí. ¿Cuánto les dio la resistencia? En conexión larga, Decime la corta, que era la que estaba bien. 16,31. 16,31 ohms. Bueno, esto es así si nosotros consideramos los instrumentos sin error. Pero a esto hay que sumarle el porcentaje de error, que va a ser más o menos, no sé, 1%. Por decirlo así. ¿Ah? Bueno. Este 1% puede ser mucho o puede ser poco, depende para qué yo medí. La resistencia, claro. Porque la técnica de medición, este porcentaje de incertidumbre, digamos,
me va a depender principalmente de los instrumentos que yo use. ¿Sí? Esto ya digo, no se asuste por este valor de dónde sale una formulita. Ustedes buscan la fórmula del error en conexión corta, conexión larga, y le van a decir, es el error del voltímetro por el error del amperímetro y no sé qué más, y les da el porcentaje de error. ¿Sí? Eso está en el libro que está en el campus, el de sábado. Sábado. Sí, ahí tienen todas las fórmulas de cómo calcular el error del producto, el error de la suma, el error en serie, el error en paralelo. Ahí están todas las fórmulas de para ver para determinar el error de una técnica de medición. Buenísimo. Voy a chumear ahí, profe. Justo lo que Brian preguntaba. Sí, sí. Ahora te da uno. No sé. Digamos, este era el valor bueno que fue el de la conexión corta y la conexión correcta. ¿Cuánto te dio en la...? Sí, que estaba bien. 18,47. 18,45. No, 48. Esto con la conexión larga que es la que estaba mal. Fíjense qué diferencia. Es tremenda la diferencia. Antes que usar la conexión larga, que es la incorrecta, ¿sí? Conviene directamente medir el cronómetro. Me va a dar mucho mejor. Claro. Si le dan el criterio, entonces ya de entrada, como más. El criterio de selección, digo, porque bueno, he hecho seleccionar primero si nos convenía. Obvio, porque la resistencia aproximada, lo que yo les digo, la resistencia aproximada la tenemos siempre. Es más, la resistencia aproximada ni siquiera me interesaba que fuera 16. Claro. Si me decían 20, ¿cuánto era la resistencia crítica? Como 3500. O sea, cualquier valor por debajo de 3500 era conexión corta. Y los instrumentos que tienen autorrango son que son automáticos. Cuando uno los pone a buscar, cuando mide la resistencia. Y Se ponen en la escala óptima para. Ya está calculado. ¿Y qué utilizan? ¿Eligen el método sin conexión corta o larga? No, porque eso es. Los autorrangos son tensión o corriente. Bueno, pero tienen para todo. Claro, pero Tensión y después, resistencia. cuando vos pones. Seleccionás los voltímetros adentro, los ohmómetros adentro, no sé bien cómo están constituidos. ¿Sí? No sé si tienen la opción de cambiar de conexión corta o larga a voluntad. Capaz que tienen una conexión fija. La verdad que no lo sé. Pero sí cambian, a ver, que tenga autorrango es como cambiar la clavija. Claro, lo hacen ellos. Ah, La clavija te dice, no sé, hasta 200 ohms. Y la verdad que no sé si esos 200 ohms los usarán en conexión corta o conexión larga. Capaz que tiene una conexión, imagínate, por decirte algo, la máxima resistencia que miden es, no sé, 1.000.000 de ohms. Y capaz que están hechos con una conexión corta, pero que el límite de la resistencia crítica te da en 2 millones. Entonces, está todo por debajo de la resistencia crítica. Pero bueno, ¿cómo están fabricados? No lo sé. Muy sencillo, ¿no? ¿Qué le dirían a sus alumnos que deberían concluir? la conexión corta, sí. Que para resistencia pequeña era, ¿no? Que usamos resistencia corta, conexión corta. Una conclusión un poco más general. Una conclusión. Para resistencias. Menores a. Claro, ahí está. Menores a la medida que dijiste vos, 3000. Se usa la conexión. No, siempre, o sea, la conclusión más obvia, digamos, sería que tienen que usar la conexión correcta porque si no tiene un error muy grande. Ah, claro. Esa sería la primera conclusión. Entonces la conexión larga sería para valores más altos De la crítica. Bien. La crítica habría dado 3.500 más o menos. ¿Estoy bien? 3.162. Sí, por el 3.100, por el 3.160. Listo. Para resistencias menores a 3.160, uso conexión corta. Para mayores a 3.160, uso conexión larga. ¿3.000 cuánto, profe? 160 le había dado. Haga la cuenta.
Hacé la cuenta si la tenés el número exacto. Si no lo tenés ahí, a ver, lo deberías haber hecho el otro día. Sacamos los datos el otro día. Sacamos los No, datos. y que lo primero que hicimos fue calcular la resistencia crítica, así que cómo sabíamos cuál era la conexión correcta. Antes de empezar a medir, calculamos la resistencia crítica. Sí, la tengo que ver. Sí, profe, La raíz cuadrada de la resistencia del amperímetro por la resistencia del voltímetro. Igual está anotado, está en el laboratorio y está en el apunte. ¿Qué raíz ¿El manual dijiste que estaba en la punta? No, en el Está apunte. en la En punta. el manual del voltímetro no. En el apunte que lo hice yo y en la hojita del Todo laboratorio. acá, que boludo. 3160. Está bien. Lo veía. Y siempre va a depender de la RC. De los instrumentos, claro. Siempre va a depender de la resistencia del instrumento. Resistencia crítica. ¿Lo veis? Por cero. Esto también demuestra otra cosa, lo que son conclusiones, la parte de conclusiones, que muchas veces la escuela te dice, listo, el instrumento digital los chicos lo toman como algo perfecto, ¿no? Que ya está, sacamos el instrumento analógico, ponemos todos digitales y se solucionan todos los problemas. Pero nos damos cuenta que con esto, ¿sí? No importa si, acá los instrumentos podían medir perfecto el valor de tensión y corriente, sin errores, el valor propio. O sea, este error que tenía el multímetro podía ser cero, pero siempre que los instrumentos tienen una resistencia interna, que siempre va a pasar, nunca son ideales, ¿sí? Fíjense qué diferencia nos dio por cambiar la conexión. ¿Sí? Entonces, por más instrumentos de excelente calidad que puedan llegar a tener, ¿sí? Si ustedes le pifian de conexión, el error en la medición es muy grande. Acá se nota mucho. Pienso, junto al ensayo, se puede hacer también poner el multímetro para medir la resistencia propia con la capacidad del multímetro. No te entendí. Claro, yo lo pongo para medir la resistencia. Es una forma también de visualizar este contraste de la resistencia corta, conexión corta, conexión larga y bloque de multímetro. Vos querés medir la resistencia del multímetro con un ómetro. La resistencia que estamos midiendo con milómetro sería. Ah, sí, obviamente. Como para comparar las tres cosas. Si vos lo haces, no te da ni de casualidad 16,31. Claro. No lo hicimos el otro día porque ya teníamos el valor aproximado, pero en una resistencia cualquiera, vos hasta si no tenés este dato, vos se lo borrás. Si no lo tenés, Claro. y le decís, bueno, mídalo con el ómetro, y le va a dar un valor. Cualquier cosa que pueda dar. Bien. Vos, los ómetros de los centímetros te dan un valor, por lo menos. Va por ahí. Vas a ver que esto te va a dar por ahí. Inclusive, creo que el alcance mínimo que tienen los multímetros, a ver, que ustedes tienen los, a ver, ¿cuál es el alcance? En resistencia, acá está. Lo más chiquito que mide, o sea, el alcance más pequeño son 200 ohms. O sea, para que mida más o menos decentemente, si son 200 ohms, tengo que medir 132 ohms. ¿Sí? Si mido menos de 132 ohms, voy a tener un error muy grande. O sea, si ya estoy midiendo 16, ya el error del propio instrumento es enorme. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es, ya que lo tenés ahí, fíjate, cuál es el error en la escala de 200 ohms? De 200 es el 1% más 10 dígitos. 1% más 10 dígitos, 1% más 10 dígitos, Ya es un montón con el 1%. 1%, sí, no, pero es 1% del valor medido. Ah. El 1% es del valor medido. Entonces, 1% de 16 ohms, estamos hablando de 0,16. 0,16 ohms. Ya fíjense que esto sí es mucho en relación a los dos dígitos de esto. Claro. Acá nosotros tenemos 16,31. Claro. Si querés O saber sea, acá me daría o 0,16 por arriba o 0,16 por abajo. Y los 10 dígitos
Esto también lo mismo, tiene 4 sectores. Estos son, fíjense, son 200,0. O sea, 10 dígitos de estos, estamos hablando de un ohm. Más un ohm. O sea, más menos me va a dar, si yo estoy midiendo esto, me va a dar más menos 1,16 ohms de error. Midiendo una resistencia de 16. Ah, 10 dígitos de los 200 sería. No, 10 dígitos del último dígito. Esto es 0,1 por 10, Claro. un ohm. No, se va. ¿Se entiende? Midiendo 16 ohms en ese alcance me da un error de más menos 1,16. Claro, O sea, puede ser 17 algo, puede ser. Me puede marcar 17 o me puede marcar 15. Claro. Pero para medir la resistencia de forma aproximada, para determinar si uso conexión corta o larga, Claro. Yo el mate en la madera. Bueno, matemáticas. Muy fino el tema. a ver, por eso son ensayos de laboratorio. Esto es laboratorio. No, o sea, si te dedicas a esto, capaz que no es. Claro, esto también. No, es algo de todos los días. Claro. Yo que no me dedico a esto ni Pero nunca me dediqué, es un montón. es algo que más o menos manejo. ¿Sí? No sé si estoy en condiciones de entrar en un laboratorio y ponerme a medir así como estoy, sin un poco de entrenamiento, pero bueno, no es algo, los conceptos generales no son algo tan complicado. Profe, y aparte de estos conceptos nosotros vimos, que el laboratorio tiene condiciones especiales también, ¿viste? Como a veces... En general siempre tiene que estar mínimamente a temperatura controlada. Claro. La temperatura te varía, por ejemplo, la resistencia, lo que hablábamos. Sí, en una escuela básicamente es... En una escuela es el para tener el procedimiento, concepto, claro. no para medir el valor real de lo que yo les digo. Sí, sí, sí. En una escuela se mide con lo que hay, de la manera que sea, con la temperatura que sea, con la fuente que sea, con el instrumento que sea, porque la idea es hacer el análisis. El valor de 16,31 no me importa si es el real o no. Claro. Si en realidad los instrumentos estaban marcando cualquier cosa y la resistencia era de 47 ohms, no me importa, porque yo esta resistencia no la voy a usar para nada. ¿Sí? Pero sí la idea es todo el ejercicio que hay atrás de esa medición. Por eso yo les decía que si en algún momento agarran la materia de mediciones eléctricas, laboratorio de mediciones eléctricas en la escuela, ¿sí? Revolearles el circuito, esto es la conexión corta, la conexión larga, medimos de la dos maneras y listo. En 20 minutos se terminó el ejercicio, no hicimos nada y tampoco sirvió para mucho. ¿Sí? Lo que hay detrás es todo el análisis que hay atrás de esa conexión. Porque es lo que les digo, los chicos de sexto, que es cuando tienen esa materia, ese tipo de circuitos arman circuitos muchísimo más complejos. Entonces ustedes se lo dibujan en el pizarrón y a los 20 minutos terminan la práctica si quieren. Pero no tiene ningún sentido. Hacer simplemente la medición, el ejercicio de armar el circuito y hacer la medición es nada, no tiene ningún sentido. Lo que hay atrás es todo el análisis que se hace para poder llevar, es lo que les digo, nada más la selección de los alcances. ¿Cuánto estuvieron ustedes pensando con mi ayuda para ver cuáles eran los alcances correctos del instrumento? Sí. Estuvieron un rato pensando. Sí. Media hora. Era más fácil de lo que pensamos, ¿verdad? Bueno, pero había que pensar. La primera vez costó. La segunda y la tercera. Por eso no hay segunda y tercera. Pero que no me imaginé. No, porque calcular Y para asegurarte que en el circuito no vas a quemar nada. Eso es lo primero, porque si después el ensayo sale mal, lo repetís. Ahora, si el ensayo sale mal y quemaste un instrumento, no podés hacer más nada. Pero lo que quiero yo digo, vos pensás que, ponele, no en mi caso, pero alguno de los chicos, vos decís que estamos preparados para esta materia, entonces no, o nos falta un poquito. A ver, ¿cuánto dimos de esta materia? 4 clases, no me acuerdo. Sí, Bueno, sí. tienen que dar, con esas 4 clases se tienen que defender un año. Claro. Les Yo digo, personalmente no. pero de casi Yo no ninguna, hago curso. casi ninguna materia van a estar en condiciones de pararse delante del curso y con una mano en el bolsillo hablar y poner el cassette y hablar 2 horas sin parar. Un cursito aparte. O sea, el primer año de casi cualquier materia, es algo que ustedes hayan aprendido de esos temas en otro lado, ¿sí? Aparte del instituto, en cualquier materia van a tener que agarrar y la primera vez que la dan se van a tener que poner a estudiar un poco más profundamente. Claro, sí. Para dar los temas más profundidad, para preparar ejercicios, para analizar un montón de cosas que se guardan por la mitad. Totalmente. ¿Sí? No solamente en esta materia, sino en cualquiera. Potencia. el batido le decís. Batir el frío. Vatios. Bueno,
El batímetro mide potencia, ¿sí? Yo tengo que medir potencia. Bueno, los batímetros, puede ser que tenga un batímetro pequeño, ahí no tendría problema. Hay muchos batímetros que tienen, y sobre todo los que están en las escuelas, no sé, 10 kilowatts. ¿Sí? Una potencia importante. ¿Sí? Los batímetros en general son, salvo que tengan en la escuela, siempre los batímetros que yo sepa, la mayoría que van a encontrar son de 220. ¿Sí? Porque lo usan para medir la potencia de un motor, la potencia de una cosa, la potencia de otra. Pero en general son todos de 220. Hay batímetros de todos los colores, ¿no? Pero imagínense que yo tengo que 220 volts, ¿sí? Y 10 kilowatts. ¿Cuánta corriente es? ¿Cuánta corriente? I igual P sobre U. ¿Cuánto da? ¿Cuántos amperes son? $10.000 dividido por 20, ¿no? 45 o 45. 45 amperes. Claro, importante, ¿no? Bastante. Bien. Para empezar, ¿puedo agarrar, enchufar un cablecito en cualquier enchufe y hacer la práctica? No. Con esa No, potencia no. esa espera que no. Ya, de movida derretí cualquier enchufe. ¿Sí? Necesito buenos cables. ¿Sí? Necesito, no sé, un traje de amianto porque se va a calentar todo un montón. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte, vamos a poner otra cuestión. No solamente esto de eso, sino que necesito gastar una cantidad de energía para el ensayo muy importante. ¿Sí? Que esa energía se tira. ¿Se entiende? O sea, por más que sea lo que sea, porque yo estoy haciendo, yo lo que quiero saber es si los batímetros miden bien, no cuánto consume la carga. Claro. ¿Se entiende? Contrastar batímetros. Bien. Entonces, si yo lo que quiero saber, ¿todos saben conectar un batímetro? Sí. Ustedes van a encontrar dos tipos de batímetros. Que en realidad internamente son todos iguales, ¿no? Pero unos van a tener 4 cables y otros van a tener 3 cables o bornes. ¿Sí? Bien. Internamente son exactamente iguales. ¿Sí? Lo que pasa es que uno va a tener la bobina voltimétrica, ¿sí? Y otro va a tener la bobina amperométrica por separado. Y el otro va a tener la bobina voltimétrica y la bobina amperométrica, ¿sí? Con un punto en común. ¿Sí? Eso lo va a determinar el fabricante, básicamente no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque en general siempre uno va a terminar estos dos puntos uniéndolos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Cuando tenemos este caso, ¿sí? A ver.
Vamos a analizar de vuelta. Si yo tengo que hacer contraste de 2 batímetros, necesito que los 2 batímetros midan la misma potencia. ¿Sí? Si esos batímetros llegan a 10 kilowatts, tengo que de alguna manera hacer que lleguen hasta 10 kilowatts para poder hacer un contraste. ¿Sí? Cuando yo tengo los batímetros, lo puedo hacer trampa, digamos. Y yo en vez de consumir una carga de 10 kilowatts, ¿sí? Que es un montón, ¿sí? Yo lo que hago es mentirle a los batímetros. ¿Sí? Porque los hechos del ensayo no me interesa qué es lo que se está consumiendo en la realidad, sino cuánto indica el batímetro. ¿Sí? Bien, ¿se puede hacer con los dos? Sí, se puede hacer con los dos. Es más fácil entenderlo con el de 4 terminales, por eso está dibujado con un batímetro de 4 terminales. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a tener, en el caso normal, yo voy a tener una fuente alimentando básicamente una carga. ¿Sí? Bien, esta carga es de 10 kilowatts. ¿Cierto? Vamos. Esos 10 kilowatts, como les decía, yo voy a poner los 2 batímetros. De 4 terminales. ¿Sí? Estos son los 2 batímetros. El batímetro patrón y el batímetro incógnita. ¿Sí? Esto funciona. ¿Funciona o funciona? Como les decía, voy a tener la desventaja que necesito en este caso, en este ejemplo, 45 amperes, que es un montón. De casi ninguna cosa voy a poder obtener 45 amperes. Por otro lado, necesito consumir muchísima energía, que en una escuela no me importa porque la paga el Estado, ¿sí? Pero si ustedes fueran a un laboratorio real, la cuenta de la luz la tiene que pagar el laboratorio. ¿No? Claro. Usar 10 kilowatts para probar un batímetro, la verdad que hoy en día, conociendo técnicas de medición, ¿sí? No se hace. ¿Sí? Aparte que en corrientes grandes, ¿sí? También puedo tener problemas, muchos problemas con lo que son falsos contactos. ¿Sí? La resistencia de contacto me puede llegar a generar caídas de tensión. ¿Sí? Entonces, digamos, en corriente cero, las resistencias de contacto no me molestan. ¿Por qué? Porque si la corriente es cero, ¿cuánto es la caída de tensión en una resistencia? ¿Cuánto es la caída de tensión si la corriente es cero en una resistencia? ¿Sí? No tiene caída de tensión. Es decir, mientras más pequeña es la corriente, las resistencias de contacto me joden menos. ¿Sí? Es decir, la resistencia de contacto es lo que voy a tener siempre en una bornera. ¿Sí? Poco, mucha, más o menos, ¿sí? pero siempre la voy a tener. ¿Sí? Y si esa corriente es grande, la caída de tensión que me genera cualquier contacto va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Entonces tiene muchos problemas hacerlo así, directamente como haría con un amperímetro o con un voltímetro. Entonces alguien se puso a pensar cómo solucionar este tema y inventó la técnica de potencia fantasma. ¿Sí? Que consumiendo una potencia muchísimo menor, ¿sí? Muchísimo menor, logro que los amperímetros detecten 10 kilowatts. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ahí? Sí. No, ¿cómo? No sé, pero sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Le miente al. ¿Eh? Le miente al. batímetro. Al batímetro. Le miente al batímetro. ¿Tenés cómo? Altimétricas, o sea, la parte que mide tensión, directamente la tensión que va a la carga. ¿Sí?
Pero esta carga, supongamos que acá lo que decía, tengo 220, no, 220 volts, ¿sí? Pero esta carga puede ser de 10 kilowatts desde 1 watt. Una lamparita LED, no sé, 5 watts, 3 watts, algo ínfimo. ¿Sí? Algo que con cualquier cosa va a alimentar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora necesito la parte amperométrica. ¿Con qué la alimento? Bueno, la corriente, ¿sí?, de la parte amperométrica Opa. Ahora yo no me. No sé lo que hago. la voy a suministrar con una fuente de tensión reducida. ¿Cuánto? Mientras menos mejor. Una fuente de tensión reducida. Sí. Vamos a suponer el caso de que, no sé, vamos a poner 2 volts. Sí. ¿Sí? Yo tenía que entregar 45 amperes. Claro. 45 amperes a 2 volts son 90 volts. ¿No es cierto? Entonces, la parte amperométrica va a detectar el amperaje necesario, la parte voltimétrica va a detectar la tensión necesaria, pero la potencia consumida es 91 watts. No 10.000. No entiendo. Claro. Está bueno. ¿Sí? Y lo que pasa es que la parte de la corriente de 45 amperes va a ser. Va a venir de una fuente de tensión reducida, entonces la potencia es mucho menor. ¿Sí? ¿Se acuerdan del transformadorcito que usamos que yo les mostré que le había hecho el secundario yo con un cable? ¿Sí? Ese transformador, así como estaba, me tiraba menos de 1 volt y me tiraba 200 amperes. ¿Sí? Por la relación de transformación con el voltaje y la. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo consumiendo una potencia muy pequeña puedo contrastar 2 batímetros, que los 2 batímetros van a estar leyendo la bobina amperométrica la misma corriente y la bobina voltimétrica la misma tensión. Usas una fuente para la Una fuente para los amperes y otra fuente para los volts. Ahí te la cuenta. Dale. Saberlo bien hay que agregar que en el apunte que están, el amperímetro y el voltímetro siempre tienen que estar para saber cuánta tensión y cuánta corriente están recibiendo los batímetros. ¿No? Ahí yo hice un esquema simplificado sin el voltímetro y sin el amperímetro para no escribir tanto. Bien. ¿Y cómo lo harían ustedes? Esto mismo, la potencia fantasma con un batímetro de 3 puntas. ¿De 3 puntas? De 3 bornes. No sé. Lo tiramos por la ventana. Desarmamos la batería. Le ponemos un cable más. Cortamos de. 3. ¿Cómo sería? Ah, lo conectás en serio, en paralelo, ¿no? ¿Cómo? Lo conectás entre. ¿Haces una conexión entre los dos? No. No sé a qué te refieres con la conexión entre los. No. Estoy divagando, profe. Esto es fácil de ver porque tenemos los 2 bornes que miden tensión, los 2 bornes que miden corriente. Sí. Listo. Cuando tengo 3 bornes, que uno es común, ¿qué hago? No puedes separarlo. No podés. Porque se juntan. Internamente, acá. Ah, No puedes romper el batímetro para sacar los cables afuera. está. No sé, o sea, sí se puede, pero no se puede. No lo visualizamos. Sí, para poder todo se puede. Quiero hacer. Este cable no lo tengo. Sí, pero. Tiene 3, claro. Tiene 3 cables. 3 cables, está bien. Está. Sí. Este es un batímetro, este es otro. Bien. Esta es la bobina, la que está en serie, ¿no es cierto? La bobina amperométrica y esta
la que está vertical, por decirlo así, es la bobina voltimétrica. Bien, ¿qué característica tiene una bobina amperométrica y qué característica tiene una bobina amperométrica? ¿Cómo son? Distintas, bien. ¿Qué tienen de distinto? Piensen, a ver, bobina voltimétrica o bobina amperométrica se le dice así porque son adentro de un batímetro, pero digamos, si pensamos en un instrumento analógico, Sí. el voltímetro tendrá una bobina voltimétrica y el amperímetro tendrá una bobina amperométrica. ¿Sí? ¿Y cómo es? Una y cómo es la otra. La sección de la amperométrica es más grande y de la voltimétrica es mucho más chica. Bien. ¿Y cuánta resistencia tiene cada una? El amperímetro es el que Bueno, el voltímetro era más grande la del voltímetro. Que el voltímetro era más grande o el amperímetro más grande. voltímetro más grande. El voltímetro era más grande. Bien. El voltímetro tiene una resistencia grande, el amperímetro tiene una resistencia chica. ¿Sí? Bien. Desde el punto de vista ideal, que este análisis lo podemos hacer suponiendo que son ideales, ¿sí? La bobina amperométrica tiene resistencia cero, la bobina voltimétrica tiene resistencia infinita. ¿No? Sí. Bien. Bueno. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué hago para que la bobina voltimétrica mida 220? Voltimétrica tiene que estar en paralelo para que tenga la misma tensión. Claro. Eso sí. Y poner un cable no sé, hacer un paralelo, digamos, de la salida, Ah, ¿A qué te referís con donde se eso? unen las bobinas. A ver. tiene razón. Tiene razón. Yo lo haría con el amperométrico, no con el. Claro, el amperométrico no lo podés tocar. sino Ah, está conectado. hacerlo así, Razón. digamos. ¿Se puede hacer eso? Pero hay que desarmar el. Es interna la conexión. Y No, pero vos tenés los pines para ponerlo externo. capaz que no de esa manera. Pero... Exactamente se hace eso. Ah, sí. Ah, bien. Pero yo pensaba así desarmándolo. No, porque o sea, vamos a tratar de dibujarlo un poquito más lindo. ¿Eso se podía? Y si yo Claro, como que me tengo causa acá, rechazo. tengo esto acá, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, básicamente si yo este cable lo uno con esto, lo dibujo un poco más. Porque si yo este cable lo pongo con esto, el frente acá tengo 0 voltios. Sí. ¿Sí? Acá, ¿cuál va a ser el potencial? 220. 220. Y todo este, vamos a dibujar en otro color. Claro, eso es lo que me queda en duda. Todo este cable, Por eso. No sé si todo este cable, Por sí. todo este cable Sí. va a estar sometido a una tensión de 220 voltios. Y el de arriba de todo, acá en este punto voy a tener 222 voltios. Ah, porque es el negativo de la otra fuente. ¿Por eso? No importa si es el negativo, lo podría dar vuelta y sería lo mismo. Pero ¿qué pasa? La corriente de acá nunca va a venir para acá porque si yo lo vinculo, esto simplemente se usa de referencia. Por acá no circula corriente. La corriente de toda esta malla nunca va a pasar para acá y viceversa. ¿Se entiende? Es decir, dos circuitos cualquiera, un circuito acá, Sí. se me quedó tapado. No pasa nada. Un circuito acá y otro circuito acá con los valores de tensión, corriente y resistencia que a ustedes más les guste, Sí. si yo los vinculo con un cable, la corriente de esta jamás va a ir por acá. Claro. Porque imagínense si de alguna manera la corriente saliera de este punto hacia allá. Sí. ¿Cómo haría para retornar a la fuente? No puedo. No puede. Claro. Entonces, como no es un circuito cerrado, la corriente 1, digamos, y la corriente 2, que esté este cable o no esté, para los circuitos en sí es lo mismo. Esto simplemente serviría de referencia. Ah, por eso se pone uno y no los dos, digamos. como. Ah, en serio. Ah, pero se aumenta el voltaje. Pero no, Ah, pero- aumenta el voltaje. Pero para los ojos de un observador externo,
Vos acá en realidad siempre vas a tener 2 volt. Esté o no esté ese cable. Ahora sí. Sí, sí. Te hago. Como puso Suárez al principio. El negativo sí, ¿no? No, que es imposible. Todo posible. Todo posible. Poner todo es posible, pero no. No se puede poner 2. Ahí se tendría los retornos. Ah, no se está. Porque ahí sí No todo es posible. podría dar lugar, por ejemplo, a hacer esto. Claro. Ah, eso mueve. Que claro. si bien es todo un cable, acá sí tendría la posibilidad de retornar algún tipo de corriente y en estos 2 cables sí habría corriente. Claro. Entonces siempre se pone el mismo. Bien. A eso me generaba rechazo cuando lo vi con todo. Como que no me cerraba. Bueno, y así como está, también es la idea general con lo que les decía, las bobinas amperométricas ideales. Pero si yo quisiera mejorar esto, desde un punto de vista práctico, yo lo que buscaría sería poner la bobina ahí. Para asegurarme de que a esto le llegue exactamente la misma tensión. Porque si lo conecto acá, digamos, tendría la caída de tensión Claro. en las bobinas amperométricas. Así es. Pero bueno, eso es un detalle. Claro. ¿Sí? Si lo hacen en la escuela, no importa. Está bueno. Porque ahí sí estoy, las 2 bobinas voltimétricas estarían midiendo exactamente la misma tensión. Ah, yo pensé que era alguien. No, es eso. Si alguien me está callando. El próximo apunte ya arrancamos con. Ya no me acuerdo. ¿Qué sería? Motores de paso a paso. O motores Paso a paso. Motores paso a paso. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que yo les contaba. Las máquinas eléctricas clásicas, ¿sí? Son las que ya vimos. Que hay un mundo para estudiar, ¿sí? Hay un mundo de cosas para ver. Por eso hay 4 años de máquinas eléctricas en la secundaria. Claro. ¿Sí? Que solamente hablan de las máquinas eléctricas clásicas. Si bien, a ver, cuarto, quinto y sexto tienen máquinas eléctricas y automatismos, y en séptimo tienen máquinas eléctricas. ¿Sí? Pero bueno, básicamente, o sea, máquina eléctrica y automatismo tienen 4 horas semanales, así que podríamos estar diciendo que para máquinas eléctricas los 3 primeros años tienen 2 horas semanales. O medio año, si se quiere, ¿no? Después tiene que ver también la parte de automatismo. Pero en definitiva tienen mucho para hablar. ¿Sí? Tengo que hacer. Son un poco distintas a las tradicionales, ¿sí? Son los paso a paso y los servomotores. Que hoy en día sí o sí los tienen que conocer. ¿Sí? No pueden, digamos, salir del instituto sin saber lo que es un servomotor, un motor paso a paso. ¿Sí? Porque básicamente hoy en día están en todas. ¿Sí? Eso es verdad. Hay servomotores y motores paso a paso, lo que ustedes se pueden imaginar generalmente son cosas chiquititas, pero hay motores paso a paso, o servomotores, no sé, de 2 HP. ¿Sí? Servomotores re importantes. ¿Sí? En la escuela de tirados de una máquina que no sabía más que no anda, sí, le sacábamos los servomotores son así. ¿Viste? Pero qué más. ¿De qué? ¿De qué? Era de un CNC que no andaba. Ah. Claro. Se le andaba. Ahí manejan una. Son servomotores muy importantes, ¿no? Es decir, no solamente están en juguetitos, ¿sí? Sino que están en todos lados, los servomotores y los paso a paso. Y se manejan, se gobiernan, digamos, con cosas ya no eléctricas. Ahí ya sí o sí tenemos que caer en controles electrónicos. ¿Vale? Bueno. Que eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí?